Cada vez que me traía una pulsera, yo sabía que me había vuelto a engañar. Así empieza esta historia. No con una traición. Con casi 100. En solo 4 años de matrimonio, acumulé 99 pulseras. 99 excusas. 99 silencios. 99 formas diferentes de encubrir la infidelidad de mi marido. Me llamo Emily, soy enfermera en Valencia, y durante años fui la esposa perfecta de un hombre perfecto. Al menos para los demás. Aquel día, como siempre, dijo que se iba 3 días a Madrid por trabajo. Pero esta vez volvió con una pulsera que no encajaba. Una pieza única, diseñada a medida, valorada en 10 millones de euros. No era un gesto de disculpa. Era un soborno. Y en cuanto la vi, supe que había llegado el momento de acabar con todo. Justo entonces, Joshua, mi marido, entró por la puerta. Me pilló con la hoja de cuidados postaborto en la mano, lista para tirarla a la basura. Me paralicé. Él, como si nada, me lanzó una sonrisa y una caja. Te he traído algo especial. Esta te va a encantar. Por dentro, yo me deshacía. 3 días antes, mientras fingía estar en una reunión de directivos en Madrid, en realidad asistía a la fiesta de cumpleaños de una influencer veinteañera. ¿El regalo? Una casa de 1 millón de euros en Javea. A mí, en cambio, me tocó ir sola al hospital para perder a nuestro bebé. Aquel día, de vuelta en casa, me senté frente a mi joyero. 99 pulseras. Cada una con una mentira. Pedí pollo frito y una cola bien fría. No me importaban ya las recomendaciones del médico. Quería sentir algo. Aunque fuera culpa. Cuando Joshua me vio, se transformó. ¿Pollo frito, de verdad, Emily? Sabes que tu estómago está destrozado. Me arrebató la comida y la tiró. Luego, como siempre, el teatro. Sacó la caja, la abrió lentamente. Una pulsera escandalosamente cara brilló bajo la luz del salón. Me ha costado mucho conseguirla. Es única. En otro momento, antes de todo esto, quizás habría sonreído. Pero ahora solo quería vomitar. No de rabia. De asco. Ni siquiera la miré. No podía. Se arrodilló, se acercó a mis ojos. ¿Estás molesta por lo de tu madre? Podemos ir ahora mismo al cementerio si quieres. Tuve que apartar la mirada. No hace falta, le dije. El funeral fue hace 3 días. Ni siquiera intentó fingir. Parecía confundido. Se había olvidado del funeral de mi madre. Antes de casarnos, le pedí una sola promesa, que estuviera ahí el día que mi madre muriera. Siempre cumplió. Hasta este año. Aquella mañana le llamé desde el trabajo. Me dijo con tono dulce que acababa de salir rumbo a Madrid. Pero yo ya había comprobado los vuelos. Solo salía uno y él ya llegaba tarde. Así que fui sola. A pie hasta el cementerio de Campanar. Llovía. Y allí, delante de la lápida de mi madre, lo vi todo claro. Joshua no estaba en un viaje de negocios. Estaba regalándole una casa a otra. Y fue allí, frente a mi madre, que sentí que el cuerpo me abandonaba. Perdí al bebé. Cariño, de verdad lo siento, me dijo después. Se me fue de la cabeza. ¿Se le fue? ¿Así, sin más? Se arrodilló otra vez. Me tomó de la mano como un actor de teatro malo y volvió a su guión de siempre. Déjame compensarte. Esta pulsera vale 10 millones. Te traeré otra. De 30. Siempre era lo mismo, errores, promesas, lujo. Para el mundo, Joshua era el marido ideal, educado, atento, caballeroso. Nunca gritaba. Jamás perdía la compostura. Pero yo sabía la verdad, todo era una fachada. Era el rey de los gestos vacíos. Quise decir la palabra. Divorcio. Estaba en mi garganta, a punto de explotar. Pero mi estómago rugió antes que yo. Y él, como si nada, me acarició el pelo. Te voy a hacer unas gachas. Te sentarán bien. Se fue a la cocina. Su móvil vibró en la mesa del salón. Por primera vez en 4 años, lo tomé sin pensar. Lo desbloqueé. Un mensaje en la pantalla me dejó sin aliento. Gracias por la casa.
He pasado 3 días inolvidables. Brian. Mi cuerpo se congeló. Entré a su perfil. La foto de Brian era Emily, ella en la cima del Montgo, haciendo el signo de la paz. Detrás de ella, con una chaqueta que reconocería en cualquier parte. Joshua. Su espalda. Su pelo. Su brazo alrededor de su cintura. Me temblaban los dedos. Deslicé. Sus publicaciones eran recientes. Ya no tengo que abrir botellas. Estoy con el hombre que lo tiene todo. POV, saliendo con el CEO más sexy del país. Gracias por el jacuzzi privado. Y ahí estaba todo. Sin filtros. Sin vergüenza. Los susurros en un vídeo. Una voz de ella, ¿has hecho lo que prometiste, Joshua? Y otra, la suya. Nítida. Ball lleva 3 días desaparecido. Tranquila. Nadie lo va a encontrar. Me llevé la mano al pecho. ¿Quién era Ball? ¿Qué había prometido? ¿Qué estaba pasando realmente? Todo lo que creía saber se vino abajo. Y yo ya no quería venganza. Quería justicia. ¿Sabes qué es peor que una traición? Una que llega acompañada de mentiras dulces y caricias frías. Sí, iré contigo mañana. No digas nada. Ashley no debe saberlo. Ashley. Yo. Su esposa. Y Ball, el perro de Brian. Aún no sabía que había muerto. Ni por qué Joshua, mi marido, le ayudaba a ocultarlo. Pero antes de poder digerir esa parte, el audio cambió. Otra noche apasionada. Gemidos. Risas. Susurros. Me tapé los oídos. Pero era demasiado tarde. Ya no podía hacerme la ciega. Sabía quién era Brian. Todos lo sabíamos. Fue su primer amor en el instituto. Aquella historia trágica que siempre usaba para justificar su miedo al compromiso. Sus padres se opusieron. Hubo una investigación de por medio. Algo turbio. Nadie supo los detalles, pero Brian desapareció de su vida, o eso me hizo creer. Me conoció después. Me eligió para casarse. Pensé que era porque había superado el pasado. Me equivoqué. Volví a abrir el perfil de Brian. Había subido el título de propiedad de la casa que él le regaló. Una casa. Nunca me había regalado una casa. Zapatos, sí. Collares, también. Viajes. Pulseras. Pero jamás una propiedad. Esa noche no dormí. La ansiedad me quemaba por dentro. Cuando amaneció, él volvió como si nada. Me abrazó al verme ojerosa. ¿No has dormido bien, cielo? No, ¿me haces unos fideos? Tengo hambre. Claro. Eres mi mujer. Y volvió a su papel de esposo perfecto. En cuanto entró en la cocina, cogí de nuevo su móvil. Abrí el chat con Brian. Último mensaje, hacía 10 minutos. Después de que te ocupes de ella, ven a recogerme. Quiero visitar la tumba de su madre contigo. Sí, que no se entere nadie. Relájate, cariño. Te quiero. La sangre se me congeló. ¿Qué hacían en la tumba de mi madre? Cuando Joshua dijo que se iba a la oficina, supe que mentía. Abrí el cajón del estudio, saqué una copia impresa del informe que la madre de Joshua mandó investigar sobre Brian en su juventud. Y conduje. Directa al cementerio de Campanar. 2 horas después, entré por las puertas. Y allí estaban. Joshua y Brian. Juntos. Delante de la tumba de mi madre. Brian iba vestida de negro. En sus brazos, una urna. Lloraba. Joshua a su lado, dándole indicaciones a 3 guardaespaldas que cavaban en el terreno vacío junto a la tumba de mi madre. Ese terreno era mío. Comprado para mi padre. El último deseo de mamá. No me vieron. El agujero era profundo. Brian se arrodilló, colocó la urna dentro y susurró. Descansa en paz. Mi rabia estalló. Corrí hasta ella y le di una bofetada. ¿Quién te ha dado permiso para usar ese terreno? Ella me miró atónita. Le solté otra. Coge esa urna y vete de aquí.
Jamás me había comportado así. Pero estaban profanando el único lugar sagrado que me quedaba. Brian rompió a llorar, se abrazó a Joshua. Me ha pegado. Él dio un paso atrás, visiblemente nervioso. Ashley, cálmate, puedo explicarlo. Pero ella se adelantó, sollozando aún más fuerte. He oído cosas de ti, Ashley. Sé que estás alterada. Podríamos haberlo hablado en privado. No hace falta montar este numerito. ¿Numerito? ¿Has enterrado a un perro junto a mi madre y quieres que me quede callada? La agarré del pelo y la arrastré hasta el borde del agujero. Pide perdón a mi madre ahora. Temblaba. Miró a Joshua, suplicante. Ya basta, dijo él. Ya basta, ¿eso te parece suficiente, enterrar a un chucho junto a mi madre? Brian intentó justificarse entre sollozos. Ashley, por favor. No le grites a Joshua. Me arrodillaré si quieres. Se disponía a hacerlo, pero Joshua la detuvo. No. No tienes que arrodillarte. Te llevaré a otro sitio. Vamos. Y se fueron. Dándome la espalda. Como si yo fuera el problema. Me reí. Amargamente. Sin fuerza. Me giré hacia los guardaespaldas. Rellenad el agujero. Ellos dudaron. Luego empezaron a echar tierra. Y entonces lo vi. Algo brillaba. No era la urna. No era una joya. Era un colgante, medio cubierto de tierra. Lo desenterré. Lo limpié con los dedos temblorosos. Era de plata. Y tenía grabadas 2 letras. NJ. Las iniciales de mi madre, Nuria Jiménez. Me quedé de piedra. Ese colgante siempre lo llevaba puesto. Incluso en su ataúd. Era el único objeto que pidió que la acompañara en la otra vida. ¿Por qué estaba fuera? ¿Quién lo había sacado? ¿Qué más habían hecho? Algo mucho más turbio acababa de abrirse. Y lo que creía que era una historia de infidelidad acababa de convertirse en algo mucho más oscuro. El aire en el cementerio era espeso, como si algo se negara a descansar allí. Brian, vestida de luto, lloraba abrazada a una urna. A su lado, Jane, una de sus asistentes, daba órdenes a 3 guardaespaldas. Estaban cavando justo en la parcela vacía junto a la tumba de mi madre. Ese terreno era mío. Lo había comprado años antes para mi padre. Era el lugar donde mi madre quería descansar con su familia. Y ahora estaban ahí, escarbando como si fuera cualquier rincón abandonado del mundo. No me vieron. El agujero ya era profundo cuando Brian se arrodilló con ceremonia, colocó la urna dentro y susurró. Descansa en paz. No supe cómo llegué hasta ella. Solo recuerdo la ira explotando. Pam. ¿Quién te ha dado permiso para usar ese terreno? Me miró, atónita. No esperé respuesta. Pam. Otra vez. Coge esa urna y lárgate de aquí. Jamás había reaccionado así, pero esto no era solo una provocación. Era una invasión a lo más sagrado. Brian enrojeció y se abalanzó sobre Joshua, que permanecía en silencio. James, me ha pegado. Él dio un paso atrás, desconcertado. No se lo esperaba. Ashley, por favor. Cálmate. Déjame explicarte. Pero Brian no le dejó. Se adelantó como buena actriz de tragedia. He oído muchas cosas de ti, Ashley. Entiendo que estés alterada. Pero podríamos haber hablado en privado. No hacía falta esta escena. Grita si necesitas. Pero deja de hacerle daño a James. Mis ojos se entrecerraron. ¿Yo le hago daño? ¿Has oído lo que dices? La agarré del pelo y la arrastré sin compasión hasta el borde del agujero. Pide perdón a mi madre, ¿no te juro que te entierro junto al perro? Ella temblaba. Miró a Joshua con súplica. Ya está bien. Gritó él. Ni siquiera han enterrado aún a tu madre, y ya estás obligando a alguien a arrodillarse. ¿Y crees que eso es peor que profanar su tumba con las cenizas de un perro? Tu amante ha usado el último deseo de mi madre como si fuera un vertedero. Brian se soltó a llorar de nuevo. Ashley, por favor, no le grites. Me arrodillo si hace falta.
Iba a hacerlo. Estaba a punto. Pero Joshua la sujetó del brazo. No tienes que arrodillarte. Te llevaré a otro sitio. Tranquila. Cogió la urna y se la llevó en brazos, como si fueran los protagonistas de una historia triste y noble. Como si la loca fuera yo. Se alejaron caminando lentamente y por primera vez en toda esta pesadilla me reí. Una risa hueca. De esas que duelen más que el llanto. Me giré hacia los guardaespaldas. Rellenad el agujero. Y entonces lo vi. Algo brillaba entre la tierra removida. No era la urna. Ni una joya caída. Me agaché. Escarbé con las manos desnudas. Un colgante. De plata. Lo conocía. Tenía grabadas 2 letras. NJ, Nuria Jiménez. Mi madre. Me arrodillé de golpe. Empecé a apartar la tierra con desesperación. Ese colgante desapareció hace más de 1 año. Pensamos que se había perdido en alguna visita al cementerio. Nunca apareció. Hasta hoy. ¿Qué hacía enterrado aquí? Mi respiración se volvió errática. ¿James había acabado aquí antes? ¿Brian? ¿Era una casualidad o un mensaje? Me levanté, con las piernas temblando, el colgante apretado en el puño como si fuera un ancla. No fui a casa. No podía. Fui al centro de Valencia. Al pequeño taller donde el joyero restauró ese mismo colgante años atrás, cuando se rompió el cierre. El hombre, ya mayor, me reconoció de inmediato. Vaya, no esperaba volver a ver esta pieza. Lo examinó con una lupa. Esta marca aquí, señaló un pequeño rasguño, esto no estaba antes. Alguien ha intentado abrir el compartimento. Me paralicé. ¿Compartimento? Nunca le dije a nadie que ese colgante tenía uno. Nadie lo sabía. Ni siquiera Joshua. Él me lo devolvió. Y mis dedos, como si supieran el camino, presionaron el pestillo escondido. Se abrió. Dentro, una foto en miniatura. Mi madre, joven, con una gran sonrisa, me sostenía en brazos siendo un bebé. Y detrás, un trozo de papel amarillo por el tiempo, doblado con cuidado. Lo desplegué. Una nota, escrita con su letra. Para mi hija. Si algo me ocurre, sigue la verdad. Confía en tu instinto. Mamá. Tuve que parpadear varias veces para no romperme allí mismo. Siempre supe que algo no cuadraba con su muerte. La diagnosticaron como paro cardíaco. Sin autopsia. Sin preguntas. Fue Joshua quien me pidió que no investigara. Que no me hiciera más daño. Y yo, ciega, le creí. Pero ahora. Todo tenía otro color. Él sabía algo. Quizás mucho más de lo que imaginaba. El sol empezaba a ponerse cuando salí del taller. Y en ese instante supe que la historia ya no iba solo de infidelidad. Iba de una verdad enterrada. Y estaba dispuesta a desenterrarla. Durante 4 años, tragué las traiciones de Joshua como quien traga veneno a cucharadas. Cada mentira venía envuelta en oro. Cada infidelidad, con una pulsera brillante. Y yo callaba. Cedía. Sonreía para la foto. Me aferraba a la idea de un matrimonio perfecto mientras mi dignidad se hacía añicos en silencio. Pero algo había cambiado en mí. Tenía la nota de mi madre en una mano y la verdad latiendo en el pecho. Ya no era esa mujer. Conduje de vuelta a casa con las manos firmes sobre el volante. Sin temblar. Sin dudas. Cuando entré por la puerta, él ya estaba allí. En la cocina. Con su delantal y su eterna sonrisa impostada. «Ya estás», dijo alegremente. «Estaba a punto de prepararte tu lubina con mantequilla de limón, tu favorita». Se acercó para besarme la mejilla. Me aparté. Su sonrisa se resquebrajó por un segundo. «¿Qué pasa?», preguntó, como si de verdad no supiera. No respondí. Fui al dormitorio. Abrí el armario y saqué la maleta roja. La misma que usé cuando dejé la casa de mis padres para irme con él. Aquella vez, cuando me seguía como un salvador. Como un amante. Como un lobo vestido de cordero. «Ashley, háblame, ¿qué estás haciendo?».
Me giré lentamente. ¿De dónde has sacado el collar de mi madre? Silencio. Demasiado largo. Demasiado consciente. ¿Qué collar? Murmuró. El que enterraste junto al perro de Brian. Titubeó. Yo no fui. No tengo ni idea. ¿Y qué? Brian se coló en el cementerio con un objeto que estaba guardado en nuestra casa, en un cajón con llave. Exhaló. Quizá los trabajadores lo confundieron. No sé, Ashley. No tengo respuestas para todo. No me tomes por idiota, Joshua. Saqué el colgante del bolso y lo sacudí frente a él. Esto estaba en un cajón cerrado con llave. Y la única persona con esa llave eres tú. Su rostro cambió. De desconcierto a frialdad. ¿Y si lo cogí yo, qué pasa? Solo es un collar. No. No lo es. Lo lancé sobre la cama. Es una prueba. Él se rió con sarcasmo. ¿Prueba de qué? ¿De que sigues obsesionada con tu madre? Siempre igual. Era una manipuladora y tú aún te crees sus cuentos. Mis ojos se abrieron. Lentamente. ¿Qué acabas de decir? Su mirada se llenó de desprecio. Como si al fin se quitara la máscara. Tu madre me odiaba. Me llamaba insuficiente a tus espaldas. El día antes de morir me dijo que eras débil. Que esperaba que casándote conmigo te harías más fuerte. Me quedé quieta. De pie. Dejando que sus palabras chocaran contra mí. Pensaba que me harían daño. Se equivocaba. Y tú decidiste darle la razón siendo lo peor de ti. Engañándome. Manipulándome. Cruzó los brazos. Nunca ibas a dejarme. No finjas lo contrario. Te encanta esta casa. Los coches. El estilo de vida. Me perdonaste 99 veces, Ashley. Porque creía que el amor cambiaba a las personas. Su risa fue pura arrogancia. Eres como todas las esposas de este barrio. Aguantas la mierda si siguen llegando los diamantes. Lo miré fijamente. Lenta. Fría. Precisa. Me acerqué al cajón, lo abrí y saqué un sobre grueso. Lo lancé contra su pecho. Él lo atrapó, confuso. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio. Los abrió. Sus ojos se movían rápido. Página tras página. Su cara palideció. Tú los preparaste. Hace 6 meses. El día que me diste la pulsera número 80. Entonces, ¿estabas esperando la número 100? Asentí. Quería ver hasta dónde llegarías. ¿Y el bebé? Lo miré sin miedo. Lo perdí por tu culpa. Pero quizás fue lo mejor. Un niño no merece crecer en una casa llena de mentiras. Intentó acercarse. Ashley, por favor. Hablemos. Estás alterada. No estás pensando bien. Estoy pensando con más claridad que nunca. Alargó la mano hacia mí. Yo di un paso atrás. Tócame una vez más y pido una orden de alejamiento. Se quedó quieto. Con los brazos colgando. Derrotado. O fingiendo estarlo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿La casa? ¿Di cuánto? Negué con la cabeza. Nunca lo entendiste. No quiero nada. Quiero paz. Y sin decir más, cerré la maleta roja. Caminé hacia la puerta. Atrás dejaba una casa impecable, brillante, vacía. Un hombre elegante, hueco. Y una vida perfecta, podrida por dentro. Y mientras cerraba la puerta, lo supe. Nunca más aceptaría una pulsera en lugar de la verdad. El aire fuera olía distinto. Fresco. Real. Como si al fin estuviera respirando aire libre, no el perfume caro de una prisión dorada. Conduje por las calles de Valencia, viendo cómo la ciudad despertaba. Todo parecía nuevo. Incluso yo. No regresé a casa. Fui a mi refugio. Un pequeño piso que había alquilado 3 meses antes. Por si algún día necesitaba desaparecer. Ese día había llegado. Cuando cerré la puerta tras de mí, exhalé. No había cámaras. Ni micrófonos.
Ni falsedades envueltas en sonrisas. Solo estaba yo. Me quité el anillo. Lo dejé sobre la encimera. Pequeño. Brillante. Pesado como el pasado. Encendí el portátil. Todavía tenía acceso a la transmisión de Brian. Gracias al spyware que Joshua ni imaginaba que yo podía instalar. Tenía todo lo que necesitaba: grabaciones, documentos, recibos, pruebas que no se podían tapar con pulseras ni casas con vistas al mar. Y mañana pensaba usarlas. Cuando amaneció, la luz se filtraba tímidamente por las cortinas de mi nuevo hogar. Un piso modesto, de 2 habitaciones, con vistas a una calle tranquila. El silencio era raro. Pero era mío. No dormí casi nada. Me pasé la noche revisando todas las grabaciones del teléfono de Joshua, almacenándolas en un disco duro encriptado, escondido dentro de un viejo libro hueco. Las voces se repetían. Brian lloriqueando. Joshua susurrando mentiras dulces. Y en medio de todo, esa frase que ya no podía ignorar. Déjame ocuparme primero de Ashley. Aquella mañana me vestí con ropa sencilla. Sin joyas. Sin marcas. Solo yo, tal como soy. Cogí mi copia del divorcio. El disco duro con las grabaciones. Una foto impresa del título de propiedad de la casa que Joshua regaló. El colgante restaurado de mi madre. Y salí. No fui a un abogado. Aún no. Fui directamente al corazón de su imperio. La sede de la Fundación Familiar Moller. Un edificio acristalado en el centro de Valencia, símbolo de solidaridad y filantropía. Todos conocían el apellido. Lo que la mayoría ignoraba era que ese mismo lugar financiaba las pulseras de la culpa y las casas del engaño. Entré. La recepcionista, siempre sonriente, palideció al verme. Señora Moller, no sabía que tenía cita. No estoy aquí como la señora Moller. Estoy aquí como Ashley. Y tengo reunión con la Junta. Ahora. Intentó replicar, pero una sola mirada bastó. Marcó el interfono. 5 minutos después, entré en la sala de reuniones principal. 12 personas. La familia. Primos, tíos, mentores, consejeros. Y a la cabecera de la mesa. Joshua. Pulido. Sonriente. Inmune. O eso creía. Se puso en pie, sobreactuado. Ashley, qué sorpresa. Siéntate, Joshua. El silencio cayó como una losa. Estoy aquí para hablar de un asunto personal y financiero. Saqué el disco duro y lo dejé sobre la mesa. Uno de los miembros intentó cortarme. No creemos que este sea el espacio adecuado. Se trata de malversación. Y de fraude fiscal. Querréis oírlo. Joshua reaccionó. Rápido. Se lanzó hacia el disco. Ashley, sal fuera. Esto no es para aquí. No. Ahora lo escuchan todos. Conecté el disco a la pantalla. Play. Este ha costado 10 millones. Te conseguiré uno por 30. No quería que volvieras con esa arpía. Tranquilo, cariño. Te quiero. Las paredes tragaban cada palabra. No eran rumores. Eran hechos. Pasé a los recibos. Pulsera tras pulsera. Todas cargadas a partidas de la fundación. Relaciones públicas. Donación comunitaria. Apoyo a zonas rurales. Una joya había sido justificada como medicación infantil para zonas sin cobertura sanitaria. Hubo murmullos. Uno de los hombres de la Junta, un tío segundo de Joshua, susurró en voz baja. Jesucristo. Hice clic otra vez. Más pruebas. Más grabaciones. Más mentiras. Y cada palabra que salía de esas bocas era una piedra cayendo en el tejado de cristal de Joshua. Lo miré. Su rostro, ahora sin color, sin palabras. Como un actor que se quedó sin guión. Y lo mejor, aún estaba por venir. La pantalla mostró la última imagen. Y el silencio en la sala se volvió denso. Una fotografía de la casa que Joshua había regalado a Brian. Valor 1,2 millones de euros.
La transferencia, realizada desde una cuenta de la Fundación Familiar Moyer. La destinataria, Brian, coincidiendo con las publicaciones de su cumpleaños en redes. Me giré hacia los presentes. El director ejecutivo ha estado utilizando una organización benéfica para encubrir una relación extramatrimonial de años. Ha desviado fondos destinados a programas sociales para costear regalos personales, viajes, joyas y propiedades destinadas a su amante. Dejé que mis palabras calaran. Tengo grabaciones. Fotografías. Recibos. De emiliciones bancarias. Y un disco duro lleno de pruebas. Luego miré directamente a Joshua. Y voy a pedir el divorcio. Por primera vez, no sonrió. Estaba blanco. La mandíbula tensa. Ashley, no quieres hacer esto. Tú hiciste esto. Yo solo voy a terminarlo. Las voces se encendieron. Una tormenta de susurros, gritos, acusaciones. Un miembro de la junta, visiblemente furioso, se volvió hacia Joshua. Tu investigación queda suspendida. Con efecto inmediato. Joshua dio un paso al frente, ignorando a todos. Ashley, escúchame. No. Aquí no. Nunca más. Y así salí de esa sala. No como la señora Moyer. No como la esposa que perdonó 99 traiciones. Salí como Ashley. Superviviente de una mentira dorada. La prensa no tardó ni un día. Había enviado los archivos a 2 periodistas de investigación. Sin nombres, sin explicaciones. Solo los hechos. Y dejaron que las grabaciones hablaran por sí solas. Los titulares lo dijeron todo. Del amor al fraude, James Moyer, suspendido por desviar fondos benéficos para financiar a su amante. Diamantes, infidelidad y engaño, la caída del hombre perfecto. 100 pulseras, una esposa. Y una verdad que lo arrasó todo. Las redes estallaron. Brian cerró todas sus cuentas en menos de una hora. Los comentarios inundaban capturas de pantalla. 10 millones por una pulsera fea. Increíble. Pensaba que ser la amante era un ascenso, y ha acabado en caída libre. Ashley tiene más fuerza que todas ellas juntas. Yo me mantuve al margen. Pero un día, recibí una llamada inesperada. La madre de Joshua. Te lo advertí, dijo con voz seca. Tú no eras el tipo de mujer para alguien como él. No respondí. Pero lo siguiente me sorprendió. No dejes que te hunda. Si necesitas ayuda legal o seguridad, llámame. Jamás habíamos sido cercanas. Pero en su voz, por primera vez, escuché respeto. 2 semanas después, el equipo legal de Joshua me llamó. Querían negociar. La oferta era escandalosa. Propiedades, acciones, vehículos, cuentas conjuntas. Querían un acuerdo privado. Rápido. Sin juicio. Sin más escándalos. Pero dije no. Ya había hecho pública la verdad. Y la verdad no se esconde. Cada vez que Joshua me compró el silencio, una parte de mí moría. Ya no más. Se fijó fecha de juicio. La noche anterior, me senté en el suelo de mi apartamento. Rodeada de cajas. No de mudanza. De joyeros. 99 pulseras. Cada una herida. Cada una mentira envuelta en terciopelo. Saqué la número 10. La que me regaló después de besar a otra por primera vez. Recuerdo cómo lloré esa noche, como a la mañana siguiente había una caja en mi mesita. Luego la número 30, tras aquel supuesto viaje con inversores que en realidad fue una escapada a un viñedo romántico. La número 60 apareció después de que encontrara un recibo de hotel en su abrigo. Y la 80. Esa la guardé en silencio. Ese día dejé de luchar por nosotros. Fue el día en que mi corazón se rindió. Por último, abrí la caja de la pulsera número 100. La más cara. La más brillante. La más vacía. Le hice una foto a todas. Alineadas en filas sobre la alfombra. Reluciendo como un campo de batalla. Subí la imagen con un simple texto. 100 mentiras. Una verdad. Se acabó. En el tribunal, Joshua llegó con su mejor traje.
El abogado a su lado fingía que esto iba de estrés emocional y mal juicio profesional. Yo no fingí nada. No lo necesitaba. Porque esta vez, la verdad pesaba más que todas sus pulseras juntas. Presenté los recibos. Las grabaciones. La verdad, no hizo falta más que 3 horas. El juez lo vio todo claro, pruebas contundentes, fraude demostrable y una traición sin remordimientos. Me concedió todo. Cada una de mis demandas. Además de daños punitivos. El equipo legal de Joshua se quedó helado. La boca abierta. La mirada perdida. Joshua no decía nada. Me siguió hasta la puerta del juzgado. Sus zapatos resonaban en el mármol como los pasos de alguien que ya ha perdido. Ashley, espera. Me detuve. Me giré. Lo miré con calma. No quería perderte. Pues lo hiciste. Y ahora sabrás lo que es vivir con la ausencia. Tragó saliva. ¿Todavía me quieres? Le dediqué una sonrisa. Pequeña. Real. Te quise a pesar de tus 99 traiciones. Pero la número 100. Esa me enseñó a quererme más a mí. Esa noche hice lo que llevaba años esperando hacer. Reuní las 100 pulseras. Cada una, testigo de una mentira. Y las doné. A una subasta benéfica de un refugio para mujeres. Recaudaron más de 12 millones de euros. Solo me quedé con una cosa. El colgante de mi madre. Lo llevo cada día. No por nostalgia. Por fuerza. Por verdad. 2 semanas después, sentada junto a la ventana de mi apartamento, recibí un sobre sin remitente. Solo mi nombre, escrito con una letra familiar. La de mi madre. Reconocí la M. Su trazo curvado. Su elegancia. Me temblaron las manos al abrirlo. Ashley. Si estás leyendo esto, significa que finalmente te has ido. Solo espero que no sea demasiado tarde. Hay cosas que no sabes. Que nunca te conté por protegerte. Pero James no es quien parece. Seguí leyendo con los ojos vidriosos. Empecé a sospechar en el 2º año de vuestro matrimonio. Una antigua clienta me dijo que lo vio en París con una mujer joven. La presentó como su prometida. Le pregunté a él. Me dijo que no me metiera. 3 días después, sufrí un infarto. Pero, Ashley. Estaba sana. Había pasado revisión médica. Si me pasa algo, que lo sepas. Alguien quería matarme. Y me temo que fue él. Mi mundo se detuvo. Había enterrado esa sospecha durante años. Por miedo. Por amor. Por no querer ver la verdad. Busca el testamento. El original. No el que te enseñaron. Lo escondí donde solo tú sabrías buscar. Corrí al trastero. Abrí la última caja con mis cosas de infancia. Fotos antiguas. Postales. Un álbum de familia. En la última página, un cartón grueso. Irregular. Detrás, un sobredoblado. Última voluntad y testamento o copia original. Lo abrí, sentándome en el suelo. Mi corazón iba a estallar. La versión oficial era simple, todo para mí. Nada inusual. Pero esta era otra historia. Había una lista detallada de bienes. Una propiedad junto a la playa de la que nunca me habló. 2 cuentas de inversión. Y lo más inquietante, el número de una caja de seguridad en el Laurel Bank, a nombre de otra persona, Elena Brooks. Y una nota manuscrita al final. Este testamento anula todos los anteriores. No confíes en James. Si te enseña otro documento, es falso. Al día siguiente, fui al Laurel Bank. Llevaba el testamento y el antiguo DNI de mi madre, con el nombre de Elena Brooks, su segundo nombre de juventud. El director dudó hasta que vio los documentos. Llamadas. Verificaciones. Luego me condujo a una cámara acorazada. Allí estaba. La caja. Polvorienta. Intacta. Dentro encontré 3 cosas. 1. Una grabación en casete, marcada con la fecha, 2 días antes de su muerte.
2. Un sobre con extractos bancarios y movimientos sospechosos, con firmas que no coincidían con la de mi madre. 3. Una foto antigua, mi madre de joven, abrazando a un hombre, que no era mi padre. En el reverso, su letra. El verdadero origen no siempre es el que nos cuentan. La sangre no engaña. Pero los hombres sí. Si llegas aquí, ya sabes quién eres. Y ahora sabrás quién fue él. Mis manos temblaban. Todo lo que creía saber se deshacía. No solo había descubierto a un marido traidor. Había destapado una historia aún más vieja. Una cadena de secretos heredados. Una verdad que me esperaba desde antes de nacer. Hoy, cuando me preguntan qué se siente empezar de nuevo después de perderlo todo, respondo con la misma frase que una vez me susurró mamá mientras me trenzaba el pelo. A veces, perderlo todo es exactamente lo que te libera. Y yo, Ashley, ya no soy la esposa traicionada. Ni la niña protegida. Ni la víctima silenciosa. Soy la verdad que nadie quiso que saliera a la luz. Y no pienso callarme nunca más. En el interior de la caja había 3 objetos. Y cada uno escondía una verdad peligrosa. 1. Una memoria USB. 2. Un cuaderno de tapas gastadas. 3. Un cable USB sellado en una bolsa con una nota que decía: solo úsalo si no confías en nadie. Volví a casa con el pulso acelerado y la intuición afilada como una hoja. Conecté la memoria al portátil. Aparecieron carpetas. Docenas. Recibos digitalizados, fotografías íntimas, extractos bancarios. Todas pruebas de retiradas de dinero sin justificación, movimientos de efectivo que se remontaban años atrás, muchas desde cuentas vinculadas directamente a Joshua. Algunas con nombres falsos. Otras, sacadas directamente de la cuenta de operaciones de la fundación. Abrí una carpeta titulada Grabaciones. Era la voz de mi madre. Y también la de él. Si alguna vez le haces daño a Ashley, ¿qué harás, Ellen? ¿Contarle que no soy perfecto? Sé lo de Brian. Sé que ha vuelto. Sé lo que estás haciendo con los fondos de la fundación. Entonces no deberías meterte donde no te llaman. Después, solo ruido blanco. Como si alguien hubiera apagado la verdad de golpe. Abrí el cuaderno. Las últimas entradas estaban escritas con prisa, a veces sin terminar. 2 de abril. Ha descubierto que encontré los justificantes. He hecho copias. Están escondidas. Tengo que hablar con Ashley pronto. 4 de abril. Ha vuelto a aparecer. Dice que solo quiere charlar. No abrí la puerta. No le creo. 5 de abril. No me siento bien. El corazón va a 1000. No he comido nada raro. Me tiembla todo. Estoy asustada. Mi madre no falleció mientras dormía en paz. Empecé a creer lo que tanto tiempo había temido. Pudo ser envenenada. ¿Y si me había casado con el hombre que la hizo desaparecer? Todavía no llamé a la policía. No sin hablar antes con una última persona. La madre de Joshua. Abrió la puerta con cautela. Me dejó pasar sin decir nada. Sabía que vendrías, murmuró, cerrando tras de mí. He encontrado el testamento real. El diario. ¿Las grabaciones? ¿Sabías que mi madre pensaba que él pudo haberla matado? No dijo nada. No lo necesitó. ¿Lo sabías?, susurré. Asintió con tristeza. No tenía cómo demostrarlo. Pero lo noté. Él cambió tras su muerte. Algo en él se volvió gélido. Intenté alejarlo de Brian. Solo lo empujé más. Y tu madre me pidió que no interviniera. Lo único que quería era protegerte. Falsificó el testamento. Lo sospeché. Incluso hablé con el abogado original. Días después, dimitió. Joshua eligió al siguiente personalmente. Voy a denunciarlo. Hazlo, dijo con firmeza. Pero prepárate. Si cae, no lo hará solo. Se llevará a quien pueda. Esa noche, reuní todo el material y lo subí a un servidor privado. Después lo compartí con 3 personas clave. Mi abogado. Un exfiscal de confianza. Un periodista al que nadie silencia. Y pedí cita con el detective Ramos, el mismo que investigó la muerte de mi madre.
Cuando le entregué las pruebas, solo dijo una frase. Vamos a reabrir el caso. 2 días más tarde, los medios lo confirmaban. Joshua, detenido por fraude, falsificación de documentos y presunta implicación en la muerte de su suegra. Las pruebas eran inapelables. Pero lo que causó mayor escándalo fue descubrir que podía haber planeado la muerte de Ellen para encubrir el robo a su propia fundación. Y casi lo logra. Casi. El día de la rueda de prensa, me coloqué el colgante de mi madre. Rodeada de cámaras, periodistas y luces, respiré hondo y hablé. A veces, la mentira se adorna con lujo para que nadie mire detrás. Pero si aprendes a escuchar, la verdad siempre grita. Mi madre intentó protegerme hasta el final. Hoy yo la honro protegiendo a otras. Cuando me di la vuelta, entre la multitud vi algo que me paralizó. Una niña, agarrada de la mano de su madre. Me observaba con atención. Y luego, sonrió. Ese fue el verdadero final. Porque entendí que mi historia ya no era solo mía. Era la historia de muchas que callaron. Que aguantaron. Que sobrevivieron. Y ahora, por fin, una de nosotras hablaba en voz alta. Y no pensaba callar nunca más. La niña me señaló y susurró a su madre. Es ella. La que atrapó al hombre malo. Le dediqué una sonrisa tranquila. Habían pasado 2 meses desde que arrestaron a Joshua. La fecha del juicio ya estaba fijada. Y aquella tormenta de flashes y titulares que convirtió mi vida en espectáculo empezaba, por fin, a disiparse. Mi cara dejó de aparecer en cada telediario. En la panadería ya no se hablaba en voz baja al verme entrar. Las escaleras del metro se llenaron otra vez de miradas amables. Y no de juicios. Poco a poco volví a ser invisible. Y por primera vez eso me trajo paz. Pero la paz no es silencio. La paz es claridad. Y ahora, por fin, la tenía. Estaba de pie en el pequeño balcón de mi piso. Una taza caliente entre las manos. Junto a la ventana, una sola foto decoraba el alféizar. Mi madre, abrazándome de niña, con una mirada encendida. Orgullosa. Viva. Luchadora. Ella me protegió mientras vivía. Y también después. Ahora era mi turno. Elegir cómo quería vivir. Sin fingir. Sin callar. Sin joyas como excusa. Durante semanas, desmonté pieza a pieza el teatro que fue mi matrimonio. Cerré cuentas compartidas. Devolví regalos. Vendí el coche que me compró tras nuestro primer aniversario, el mismo que, años después, estrelló con Brian y arregló sin decirme nada. Me deshice de todo. Todo menos una cosa, la pulsera número 100. No porque fuera la más cara, sino porque fue la última mentira. No la guardé por el oro ni por los diamantes. La conservé para recordarme todo lo que nunca volvería a aceptar. Un martes tranquilo, mi abogado me llamó. Ashley, hay algo que deberías saber. Se me tensó el cuerpo. ¿Joshua? No. Es Brian. Ha presentado una demanda civil por agresión. Dice que el episodio del cementerio le causó un trauma emocional. Me reí. No de alegría. De incredulidad. Que lo intente. También está embarazada. El mundo se quedó en silencio durante un segundo. Como si no quisiera moverse. Pensé que lo preferías saber por mí, añadió con delicadeza. No respondí. Colgué. Caminé hacia el joyero donde guardé las únicas 2 pulseras que no doné, la primera y la última. Tomé la primera. Recordé sus palabras. Eres mi mundo. No escuches lo que dicen. Ella no significa nada. Lo dijo con esa voz suave que usaba para engañar. Y yo, por un tiempo, lo creí. Abrí la tapa del cubo de basura. La solté sin dudar. Luego cogí la última. La observé unos segundos más. Después la metí en un sobreacolchado. Sin notas. Sin mensajes. Solo la dirección del abogado de Brian. Que se la quedara. Que representara todo lo que ella pensaba que ganó. Porque yo ya no quería nada de eso. Días después, fui a ver la casa de la playa que mi madre me dejó.
escondida en un pueblo costero, sencilla, con pintura desconchada y olor a salitre. 2 habitaciones y un jardín que olía a jazmín, su flor favorita. Pisé el porche. Y supe que estaba en casa. No por fantasmas. Por los pequeños detalles. El suelo que crujía. La tetera sobre la cocina. La brisa que hablaba en susurros. Sobre una mesa, junto a la ventana, encontré un cuaderno distinto al anterior. Me senté. Comencé a leer. 6 de abril. Ashley es más fuerte de lo que cree. Siempre lo ha sido. Pero mira su reflejo a través de los ojos de otros, nunca con los suyos. Si no lo logro, ojalá ella vuelva a encontrarse. No en los diamantes. Sino en los momentos tranquilos. En la verdad. En el silencio. En la libertad. Yaré. En silencio. No de tristeza, sino de reconocimiento. Había vivido demasiado tiempo persiguiendo lo que parecía amor, pero era supervivencia. Mi madre siempre lo supo. Y me esperó aquí. En paz. Me quedé en esa casa varias semanas. Sin wifi. Sin notificaciones. Solo el mar. Y yo. Una mañana me levanté antes del amanecer. Salí descalza al porche y caminé hacia la arena húmeda. El cielo era rosa y dorado. El mar un espejo calmo. Miré al horizonte. Cerré los ojos. Y susurré al viento. Soy libre. ¿Y esta vez de verdad lo sentí? La libertad. Mía. Sin condiciones. En Valencia, el juicio contra Joshua arrancó sin mi presencia. No la necesitaba. Ya no era yo quien tenía que hablar, las pruebas lo hacían por mí. Fue procesado por malversación, fraude y falsificación de testamento. No hubo cargos por homicidio, la justicia aún necesitaba más que sospechas. Pero la duda quedó ahí, plantada en el aire, acompañándole a cada paso. Para siempre. 6 meses después, Brian tuvo un niño. Lo llamó Chance. Una elección de nombre que dolía más de lo que me gustaba admitir. No por celos. Sino por todo lo que intentaban reescribir. Ellos intentaron dar la vuelta a todo. Posaron como si fueran una pareja que había desafiado al destino. Los incomprendidos. Los valientes. Y yo. Yo era la mujer amargada que no supo apreciar al genio incomprendido. Pero el público ya no les creía. Demasiadas verdades habían escapado por las rendijas de su historia perfecta. Vi alguna de sus fotos desde lejos. Sonrisas vacías. Ojos cargados. El tipo de pareja que intenta convencerse a sí misma de que lo que tiene es amor. Y lo cierto es que podían quedarse con todo aquello. Porque yo ya no lo quería. Empecé a escribir. No con intenciones de publicar ni de hacer ruido. Escribía para entenderme. Para ordenar mis recuerdos. Para recuperar las partes de mí que había encerrado durante años en la caja de esposa ejemplar. Hasta que un día recibí un correo inesperado. Una editora independiente que había visto aquella foto. Las 100 pulseras alineadas como cicatrices con brillo. Creo que tienes una historia que importa, me dijo. Y no eres la única que necesita escucharla. Así que lo conté. No para hacer justicia. Sino para sanar. El libro se tituló Las pulseras no se disculpan. Como dejé atrás al hombre que amé, mentira tras mentira. No fue un bestseller. Pero llegó donde tenía que llegar. Me empezaron a escribir mujeres de todo el mundo. Algunas habían tomado la decisión de marcharse. Otras, de quedarse, pero con nuevas condiciones. Con nuevos ojos. No respondí a todos los mensajes. Pero sí los leí. Uno se quedó conmigo. Ashley. Yo pensaba que ser fuerte era perdonar. Que ser leal era aguantar en silencio. Pero tú me recordaste que lo más valiente es decir basta. Gracias por enseñármelo. L. En el primer aniversario de la muerte de mi madre, volví al cementerio. Le llevé su té favorito, jazmín. Y una foto pequeña enmarcada de la casa junto al mar. Me arrodillé frente a la tumba. Gracias por protegerme. Incluso cuando yo aún no sabía cómo protegerme a mí misma. El viento sopló.
Un pájaro cantó. Y yo supe que me oía. Me puse de pie. Y miré hacia adelante. No sé qué vendrá ahora. Tal vez me vuelva a enamorar. Tal vez no. Tal vez siga escribiendo o desaparezca sin hacer ruido, rodeada del mar y de paz. Lo único que tengo claro es esto. Nunca fui la mujer que se quedó por 100 pulseras. Fui la mujer que se marchó con la número 101. Porque ese último regalo no venía en una caja. No brillaba. No costaba dinero. Era mío. Era real. Era libertad. Y eso no se compra. Ni se regala. Se conquista.